Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. En esta ocasión, vamos a andar en un caso que ha conmocionado a Argentina y ha resonado en todo el mundo. La desaparición del pequeño Lon Peña, de tan solo 5 años. Lo que hace este caso tan fascinante, al menos al principio, es que comienza como una tarde cualquiera de junio, una reunión familiar normal en la casa de la abuela, en un área rural cerca de 9 de julio, Corrientes. Loan estaba allí con su papá José, como parte de un grupo de familiares y amigos celebrando el Día de San Antonio, una tradición muy arraigada en la región, por cierto. Imagino la escena. Una reunión familiar, con la alegría de un día festivo. Pero, ¿qué sabemos de esta reunión? ¿Quiénes estaban presentes exactamente? Bueno, según las fuentes, era un grupo bastante grande. Además de Loan y su padre, estaba la tía de Lomán, Laudelina, y también su esposo, Antonio Benítez. Había una pareja amiga de ellos, Daniel Ramírez y Mónica Millapi. También estaba presente otra pareja, Carlos Pérez, un capitán de navío retirado, y su esposa María Victoria Callaba, empleada municipal. Y por supuesto, había varios niños correteando por allí. De hecho, una foto tomada ese día con todos los presentes se convirtió en una pieza clave de la investigación. Una foto familiar que captura la normalidad antes de la tragedia. Y en este contexto familiar, ¿cómo se desencadena la desaparición de Loen? Después del almuerzo, Loan se fue con tres adultos, su tío Antonio y la pareja amiga de ellos, Daniel y Mónica, a una plantación de naranjos cercana para recoger fruta. Iban acompañados de otros 5 niños. Un detalle que me llamó la atención es que este paseo a la plantación se hizo sin el conocimiento ni el permiso del padre de Loan, José. Ya desde ese punto la situación genera inquietud, y es en este momento, en la plantación, donde Loan desaparece. Exacto. Alrededor de las 2:20 p.m., Luan fue visto por última vez cerca de esa plantación de naranjos. Ahí es donde la historia da un giro dramático. ¿Cómo se reacciona ante la desaparición? ¿Se encienden las alarmas de inmediato o hay una demora en la respuesta? La respuesta inicial fue relativamente rápida. En cuanto se dieron cuenta de la ausencia de Luan, los familiares comenzaron a buscarlo por la zona. Pero hay que recordar que se trata de una zona rural. Luan desapareció cerca de una plantación de naranjos, un terreno no muy fácil de rastrear rápidamente. Claro, la búsqueda en ese tipo de terreno se complica. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que las autoridades se involucraron? ¿Cuál fue su enfoque inicial? Pasaron alrededor de 23 horas antes de que se activara la alerta Sofía, el equivalente argentino a la alerta Amber. Es decir, transcurrió un día entero antes de que se pusiera en marcha la maquinaria nacional para localizar al niño desaparecido. Un día entero es mucho tiempo en una situación así. ¿Qué dirección toma la investigación en esos primeros días? ¿Se considera un accidente o hay sospechas de algo más grave? Curiosamente, el enfoque inicial se centró en la posibilidad de una desaparición accidental. La zona de búsqueda se amplió rápidamente, llegando a abarcar unas 10.000 hectáreas. Incluso se involucró a la Interpol, emitiendo una notificación amarilla, que es básicamente una alerta mundial por una persona desaparecida. Una operación de búsqueda masiva con participación internacional. ¿Cuáles fueron los primeros avances significativos de la investigación? ¿Encontraron alguna pista que los guiara en una dirección particular? Bueno, las primeras detenciones se produjeron con bastante rapidez. Los tres adultos que estaban con Loan cuando desapareció, Antonio Benítez, Daniel Ramírez y Mónica Millapi, fueron puestos bajo custodia. ¿De qué se les acusaba? Se les acusó de abandono de menores. Recordemos que se llevaron a Loan y a los otros niños a la plantación de naranjos sin el permiso de su padre. Y de alguna manera, Loan desaparece bajo su cuidado. Entiendo, hay una clara responsabilidad por parte de los adultos. Pero, ¿había en este punto algún indicio de que algo más siniestro podría estar ocurriendo? Aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante y mucho más complicada. Aproximadamente una semana después de la desaparición, se encontró uno de los zapatos de Loan. Lo sorprendente es que fue descubierto a 5 kilómetros del lugar de la desaparición. 5 kilómetros. Parece una distancia increíble para que un niño de 5 años la recorra por su cuenta. Exactamente. Esta distancia encendió todas las alarmas para los investigadores. La fiscalía empezó a sospechar que el zapato había sido plantado, es decir, colocado allí deliberadamente para desviar la investigación. Un momento, estás diciendo que alguien estaba intentando confundir a los investigadores. Pero ¿quién haría eso y por qué? Aquí es donde las cosas se vuelven aún más turbias. La atención se centró entonces en un comisario de policía, Walter Maciel. La fiscalía creyó que él fue quien plantó el zapato y procedió a su detención. Se le acusó de obstrucción a la justicia. Un comisario de policía involucrado en un posible encubrimiento. La historia empieza a parecerse a trama de una película. ¿Había alguna indicación de por qué Maciel podría haber querido interferir en la investigación? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad?
Empezaron a surgir teorías, rumores de corrupción, incluso la posibilidad de algo más oscuro. Entonces tenemos las detenciones iniciales y luego este giro impactante con el comisario de policía. Cambió esto por completo el rumbo de la investigación. Fue un punto de inflexión crucial. El foco se alejó de la teoría de la desaparición accidental y se dirigió hacia la posibilidad de algo mucho más siniestro. Las sospechas empezaron a girar en torno a otra pareja que estuvo presente en el almuerzo, María Victoria Cayaba y su marido Carlos Pérez, el capitán de navío retirado que mencionamos antes. ¿Qué llevó a los investigadores a sentarse en ellos? Hubo un par de pruebas clave. En primer lugar, los perros rastreadores entrenados para detectar el olor de Loan captaron su rastro en 2 de sus vehículos. Uno era la Ford Ranger que utilizaron para ir al almuerzo, lo cual no era sorprendente. Pero los perros también detectaron el olor de Loan en su otro coche, un Ford Ka rojo. Entiendo, la Ford Ranger era esperable. Pero ¿qué pasa con el Ford Ka rojo? ¿Por qué era sospechoso? Aquí es donde se pone interesante. Cayaba y Pérez habían utilizado el Ford Ka rojo para viajar a la ciudad de Corrientes el día después de la desaparición de Loan. Aseguraron que era para una cita médica de Cayaba. Sin embargo, este viaje y sus explicaciones al respecto levantaron sospechas porque sus declaraciones eran inconsistentes con otras pruebas que estaban empezando a surgir. Declaraciones inconsistentes. Puedes darnos un ejemplo. Antes de su arresto, Cayaba y Pérez concedieron una entrevista televisada en la que hablaron del caso. Pero su historia pareció desmoronarse un poco bajo escrutinio. Hubo contradicciones, cosas que no cuadraban. Entonces, tenemos los perros rastreadores, el viaje sospechoso y las inconsistencias en sus declaraciones. ¿Fue esto suficiente para arrestarlos? Sí, fue suficiente para generar serias dudas. Cayaba y Pérez fueron puestos bajo custodia, y con su detención el caso dio un giro aún más oscuro. ¿Qué ocurrió? ¿Cuál era la nueva teoría? La posibilidad de la trata de niños entró en escena. Es una posibilidad escalofriante. ¿Cómo surgió esa teoría? Bueno, los investigadores empezaron a conectar los puntos. Tenemos a un niño desaparecido, un comportamiento sospechoso por parte de individuos presentes en la escena y un posible encubrimiento policial. No es un gran salto empezar a considerar la implicación del crimen organizado. Ya veo. Entonces, ¿había alguna prueba concreta que vinculara a Cayaba y Pérez con redes de trata de niños? En ese momento se trataba más de las circunstancias y sus posibles motivos. Recuerda que Pérez tenía conexiones con otros países debido a su pasado en la Marina, y Cayaba ocupaba un puesto de influencia en el gobierno local. Una combinación peligrosa, sin duda. Se amplió entonces la investigación más allá de Argentina. Por supuesto. Paraguay y Uruguay se unieron a la búsqueda, especialmente debido a la preocupación por las redes internacionales de trata. El caso se había convertido en un esfuerzo multinacional. Es increíble cómo un caso de un niño desaparecido a nivel local se convierte rápidamente en una investigación internacional con posibles redes de trata. ¿Qué ocurrió después? Bueno, con esas acusaciones tan graves, el caso fue transferido a la jurisdicción federal. Ya no se trataba de un asunto local, sino de un delito federal. La Protex, la agencia argentina especializada en casos de trata de personas, tomó las riendas de la investigación. Este caso no deja de complicarse. Con la Protex involucrada, ¿cuáles fueron sus primeros pasos? ¿Descubrieron alguna información nueva? Aquí es donde las cosas se vuelven aún más dramáticas. ¿Recuerdas a la tía de Loan, Laudelina Peña? Pues bien, ella se presentó con una confesión impactante. Afirmó que Loan había sido atropellado accidentalmente por el coche de Cayaba y Pérez y que ellos se habían deshecho del cuerpo para encubrir el incidente. Un momento, estás diciendo que toda la trama de la trata era una cortina de humo, que en realidad fue un trágico accidente. Eso es lo que Laudelina afirmó inicialmente. Sin embargo, su historia empezó a desmoronarse con bastante rapidez. ¿De qué manera? Había inconsistencias en su relato, cosas que simplemente no cuadraban. Y lo más importante, la sangre encontrada en el coche de los sospechosos no coincidía con el ADN de Loan. Entonces, su confesión se vino abajo. Pero, ¿cuál fue su motivo para hacer tal afirmación en primer lugar? Esa es la gran pregunta. Y nos lleva quizás al aspecto más perturbador de todo este caso. ¿Qué podría ser más perturbador que la trata de niños? Acusaciones de soborno y coacción. Laudelina se retractó posteriormente de su confesión, alegando que había sido sobornada para dar un falso testimonio. ¿Sobornada por quién? Esta es la parte que realmente complica todo. Ella señaló a un policía retirado y vicepresidente. ¡Atención! A un senador. Incluso afirmó que le pagaron 50,000 pesos para inventar la historia del accidente. Esto es increíble. Un senador potencialmente involucrado en un encubrimiento. ¿Qué razón podrían tener para querer enterrar la verdad sobre la desaparición de Loan? Eso es lo que los investigadores estaban tratando de descubrir desesperadamente.
Abrió una nueva caja de Pandora, sugiriendo un nivel de corrupción y un juego de poderes que iba mucho más allá de un simple caso de un niño desaparecido. Con la retractación de Laudelina y estas acusaciones de soborno y coacción, ¿hacia dónde se dirigió la investigación a partir de ahí? Se convirtió en una maraña de acusaciones, negaciones y relatos contradictorios. Los medios de comunicación, por supuesto, estaban teniendo un día de campo. Claro, el frenesí mediático que rodeó este caso debe haber sido intenso. Fue un circo mediático. El público estaba desesperado por obtener respuestas, y la historia lo tenía todo. Un niño desaparecido, una misteriosa desaparición, una posible implicación policial, una posible red de trata, y ahora acusaciones de corrupción a alto nivel. Era la receta perfecta para una tormenta mediática. Y mientras tanto, Lohan sigue desaparecido. Exactamente. En medio de todo el drama, de todos los giros y vueltas, la tragedia central seguía presente. Un niño pequeño se había esfumado y nadie parecía saber con certeza qué le había pesado. Y este frenesí mediático, como decías, añade otra capa de complejidad al caso. Sin duda. De pronto aparecen presiones externas, la opinión pública empieza a opinar. Y tenemos detectives de sofá intentando resolver el caso desde sus casas. Es la esperanza de que alguien ahí fuera sabe algo. Pero imagino que también puede obstaculizar la investigación, especialmente con toda la especulación y la desinformación que suele difundirse. Totalmente. Y en este caso, con una investigación tan delicada y de tan alto perfil, el constante escrutinio de los medios probablemente añadió una inmensa presión a todos los involucrados, los investigadores, las familias e incluso los sospechosos. Volviendo a la investigación, ¿qué pasó con los sospechosos iniciales? Los 3 adultos que estaban con Lohan en la plantación de naranjos, ¿fueron exonerados o seguían siendo considerados personas de interés? Su situación seguía siendo complicada. Recuerda que inicialmente se les acusó de abandono de menores, pero la investigación sobre su posible implicación o no en la desaparición de Lohan continuó. La posibilidad de que supieran más de lo que estaban contando seguía estando muy presente. Hace que uno se pregunte qué ocurrió realmente en esa plantación de naranjos. ¿Lohan simplemente se alejó o hubo algo más deliberado en juego? Esa es la pregunta que atormentaba a todos los que seguían el caso. Y desafortunadamente, a pesar de todos los esfuerzos, de todas las investigaciones, de todas las teorías, esa pregunta sigue sin respuesta. ¿Y en qué punto se encuentra la investigación hoy? ¿Hay alguna pista activa o el caso se ha enfriado? La búsqueda de Lohan continúa, pero es cierto que el impulso se ha ralentizado, las pistas se han agotado y el caso corre el riesgo de convertirse en otro misterio sin resolver. Es desgarrador. Un niño pequeño desaparece y a pesar de todos los recursos, de todos los esfuerzos, simplemente desaparece. ¿Qué nos dice esto sobre el problema de la seguridad infantil, no solo en Argentina, sino a nivel mundial? Es un duro recordatorio de que incluso en entornos aparentemente seguros familiares, el peligro puede acechar. Subraya la importancia de la vigilancia, de la concienciación de la comunidad y de contar con sistemas sólidos para proteger a los niños de quienes pretenden explotar su vulnerabilidad. Es una reflexión que da que pensar y te hace pensar en el impacto duradero que este caso ha tenido en la comunidad, en la familia de Lohan, que sigue viviendo con esta insoportable incertidumbre. Sin duda. Las repercusiones de un caso como este son profundas y duraderas. La comunidad queda conmocionada, la confianza se erosiona y persiste una sensación de miedo y vulnerabilidad. Y para la familia de Lohan, el dolor de no saber, de no tener un cierre, debe ser agonizante. Es difícil imaginar por lo que están pasando. Entonces, para ir cerrando esta inmersión, ¿cuáles son algunas de las conclusiones clave que crees que nuestro oyente debería tener en cuenta? En primer lugar, la complejidad de este caso. Empezó como una desaparición aparentemente sencilla, pero rápidamente se convirtió en un laberinto de teorías, acusaciones y posibles encubrimientos. Pone de manifiesto los retos a los que se enfrentan los investigadores cuando se trata de casos que implican relatos contradictorios, testigos poco fiables y la posibilidad de que individuos poderosos intenten manipular el curso de la justicia. Tienes razón. Es un duro recordatorio de que a veces la verdad es mucho más complicada y mucho más perturbadora de lo que suponemos en un principio. Exactamente. Y este caso también plantea importantes interrogantes sobre el papel de los medios de comunicación en las investigaciones de alto perfil, el equilibrio entre el derecho del público a saber y el potencial de sensacionalismo y desinformación. Y la inmensa presión que conlleva intentar resolver un caso que ha cautivado la atención de toda una nación. Y por supuesto está el factor humano. Un niño pequeño ha desaparecido, y esa tragedia nunca debe perderse en medio de todos los giros y vueltas de la investigación. Es un recordatorio del impacto devastador que estos sucesos tienen en las familias y las comunidades, y de la importancia de seguir buscando respuestas y justicia, incluso cuando el rastro parece haberse enfriado. Es difícil no sentir una profunda tristeza al pensar en esa foto familiar y la sonrisa inocente de Lohan, sabiendo que poco después desaparecería. Es un recordatorio de la vulnerabilidad de la infancia, ¿no crees?
y de la necesidad de proteger a los más pequeños. Sin duda. Y ese caso nos obliga a preguntarnos qué podemos hacer como sociedad para prevenir tragedias como esta. Es una pregunta fundamental. ¿Qué medidas concretas podemos tomar para reforzar la seguridad de los niños, tanto en el ámbito familiar como en la comunidad? Primero, yo creo que es crucial fortalecer los mecanismos de alerta temprana. La rapidez con la que se activa la alerta Sofía puede marcar la diferencia. Totalmente. Cada minuto cuenta en una situación de desaparición. ¿Y qué más podemos hacer en el ámbito comunitario? Es fundamental fomentar la cultura de la prevención, educar a los niños sobre cómo actuar ante situaciones de riesgo, fortalecer los vínculos comunitarios para que los vecinos se cuiden mutuamente, y promover la participación ciudadana en la vigilancia y la denuncia de situaciones que parezcan sospechosas. En ese sentido, la colaboración entre la comunidad y las autoridades es esencial. Exacto. La policía necesita la confianza de la comunidad para poder hacer su trabajo de manera efectiva. Y la comunidad necesita sentir que la policía está de su lado, que realmente se preocupa por su seguridad. Volviendo al caso de Loan, mencionaste la importancia de exigir justicia. ¿Qué implicaciones tiene eso, en este caso particular, con todas sus complejidades y posibles encubrimientos? Exigir justicia significa no solo encontrar a los responsables de la desaparición de Loan, sino también esclarecer las irregularidades en la investigación, investigar a fondo las acusaciones de corrupción y garantizar que no haya impunidad. Es un proceso largo y complejo, pero fundamental, para restaurar la confianza en las instituciones y para que la familia de Loan pueda algún día encontrar un cierre a esta dolorosa historia. Así es. La justicia no solo se trata de castigar a los culpables, sino también de reparar el daño causado y de prevenir que este tipo de tragedias se repitan. Y mientras esperamos que la justicia siga su curso, ¿qué podemos hacer como individuos para mantener viva la memoria de Loan Peña y para que su caso no caiga en el olvido? Podemos compartir su historia, mantener el caso en la conversación pública, apoyar a su familia en su búsqueda de respuestas y exigir a las autoridades que no abandonen la investigación. No podemos permitir que la desaparición de Loan se convierta en una estadística más. Cada niño desaparecido es una tragedia que nos interpela como sociedad. La memoria de Loan debe servir como un llamado a la acción, para construir un mundo donde la infancia esté protegida y donde la justicia prevalezca. Muchas gracias por compartir tu conocimiento y tus reflexiones sobre este caso. Realmente conmovedor. Ha sido un honor poder aportar mi perspectiva sobre este tema tan importante. Y a nuestra audiencia les agradecemos por acompañarnos en esta profunda inversión en el caso de Loan Peña. Recordemos su nombre, su historia y la importancia de luchar por la justicia y la protección de la infancia. Hasta la próxima.